Señora presidenta, gracias. Gracias por su extenso informe, gracias por el trabajo que hay detrás del mismo de decenas de personas que realizan un gran servicio a este país. Tiene una gran responsabilidad, cada vez se queda más sola en su independencia, que no es nada valorada por este Gobierno. En este escenario, no macro ni micro, sino en este escenario político, su independencia cotiza al alza. Y permítame que desde mi grupo le felicite por mantener a salvo lo más preciado que alguien puede mantener en estos días. Usted sabe bien la estrategia del Gobierno socialcomunista, de la estrategia de socialistas y de la extrema izquierda de ocupar las instituciones de este país, de convertirlas en el patio de su casa. El último ejemplo lo tenemos en la CNMC, con cuya renovación el Gobierno ha vuelto a poner de manifiesto el proceso de degradación democrática que han iniciado. Los ciudadanos nos piden pactos y acuerdos, pero con este Gobierno es imposible. En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo la última renovación de la CNMC y ofreció 2 puestos al Partido Socialista, principal partido entonces de la oposición. El martes hemos visto que el PSOE pacta con Podemos y con Esquerra y deja fuera el principal partido de la oposición. Ni la voz emocionada, ni la actitud postural, ni repetir muchas veces lo mismo modera a un Gobierno y a un presidente orillado en el socialcomunismo que no quiere pactar porque no cree en el acuerdo, que no cree en la libertad y cuya única prioridad es colonizar las instituciones. Por ello eligen a alguien que viene directamente del despacho de Iván Redondo o del despacho de un ministro. Da igual, la culpa siempre será de nosotros, que crispamos por decirle que quieren romper todos los consensos y prácticas habituales. Señora presidenta, nos ha presentado hoy aquí el informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021 de forma muy detallada. Todos hemos podido leer el informe, espero, y todos traíamos una idea previa que en algunos casos se ha moderado o incluso adoptado, escuchándola a usted hoy aquí con los datos actualizados. El informe está fechado el 6 de mayo del 21 y, aunque lo ha tratado de actualizar, un mes en estas circunstancias es mucho tiempo, es demasiado tiempo. Por eso permítame que muchas de las preguntas que le vaya haciendo, aunque vienen reflejadas en el informe, que es completo y prolijo en datos, la idea de fondo será actualizar los datos a la realidad de hoy, 4 de junio, con cosas que ya sabemos que a fecha 6 de mayo aún se estimaban en los diferentes escenarios. Tengo que comenzar por decir que prácticamente, tras una lectura detallada de los escenarios que plantean, podemos dar por improbable el escenario 1. El confinamiento sigue, y más aún en las comunidades más tractoras de la economía nacional y, sobre todo, en los sectores que más aportan al PIB. Acaban el informe reclamando un protocolo de intercambio de información y pidiendo, casi rogando, que se le transmita la información necesaria para evaluar cómo el Gobierno realiza sus cálculos. Con todos mis respetos, señora presidenta, espere sentada. De los productores de Cerramos, el portal de transparencia, se puede esperar cualquier secuela de serie B como esta, la de no entregar información sensible e importante, porque tiene toda la razón. La IREF, al reclamarla con más ahínco, aún que nunca, por la falta de bases para elaborar estas previsiones a términos constantes, que no existen, que sencillamente tras esta crisis no hay bases estables como suele haber en cualquier análisis macro para elaborar previsiones. En este caso, las variables están casi todas abiertas, en casi todas hay factores exógenos que el Gobierno no les aclara. ¿Cómo si no explica la IREF los datos macros que ofrece el Gobierno? Cuando la IREF dice que avala el cuadro macro a políticas constantes, pero que existen importantes riesgos a la baja, entre comillas, en realidad, ¿qué está diciendo la presidenta? ¿Qué está diciendo, presidenta? Que los datos están bien calculados según los datos del Gobierno, pero que con mucha probabilidad no se van a dar esos datos. Lo digo porque hoy escucharemos aquí hablar mucho sobre el aval. ¿Se imagina alguien que con la ayuda que vamos a necesitar de Bruselas, además le mandáramos unos datos incorrectos? La IREF estima un déficit en 2020 del 13,9%. Pero ¿cómo puede ser esto? Se plantearán quienes nos estén viendo. Bueno, pues por pequeños errores de cálculo del Gobierno, pequeños. Casi de 2 puntos porcentuales los ingresos previstos por recaudaciones de impuestos y cotizaciones. 22.400 millones de euros, estima la IREF, que se van a recaudar menos que el Gobierno. Luego volveré sobre ese tema. La deuda pública acabará el año en el 122% y hasta el 124% en 2021. ADN socialista. Estima la IREF que cada semana, con medidas de control para la población, se resta el 0,8% al crecimiento del PIB, que sería del 1,5% por cada semana de restricción de actividades no esenciales. Dado que ambos escenarios centraban en el 15 de mayo el final del confinamiento y en gran parte del país no será así, señora presidenta, han vuelto a estimar con estas variables el impacto de destrucción del PIB al alza, como se extrae de su propio informe. Se está trabajando en un escenario 3, más acercado a lo que está pasando y menos a lo que el Gobierno dijo el 28 de abril que pasaría. Con respecto a la salida de la crisis, ayer su predecesor en el cargo y actual ministro nos dio a todos una lección de economía difícil de olvidar. Ustedes en su informe dejan claro que no se creen totalmente en la recuperación en V, optan más por una asimétrica de la economía y plantean otro tipo de salida de esta crisis por las características de nuestra economía y de los sectores afectados en esta crisis principalmente. Pero le decía que ayer en su clase de su predecesor nos habló en un canal de televisión de una salida de crisis en forma de lámpara de Aladino
o de candil. Textual, no me lo estoy inventando. Usted, con todas las cautelas por los diferentes escenarios, ¿no cree que cada día se aleja más la V asimétrica y que de la que hablan y que hará falta muchas reformas estructurales para volver a los niveles de crecimiento de este país? Señora presidenta, algunos ven la única solución de esta crisis en acariciar la lámpara y pedir tres deseos. Han entregado toda esperanza de salir de estas a que desde fuera nos ayuden, a que la Unión Europea nos deje caer, como no nos va a dejar caer a España. Señora presidenta, ¿han valorado en algún momento como variable de crecimiento los diferentes escenarios que pueden surgir con ese apoyo europeo? Me explico. ¿Cómo aparece en la presentación, pero no aparece en el informe? ¿Han valorado si la ayuda del MEDE tiene condicionalidad con reformas estructurales que no aparecen como políticas constantes? ¿Cómo afectará a estos escenarios? ¿Entiende esto como un mensaje de los mercados hacia la credibilidad de nuestra economía, de la cuarta economía de la Unión Europea? ¿Lo entiende como un mensaje de desconfianza en el Gobierno de España? Vuelvo a los ingresos porque me parece un tema capital. Esos 22.400 millones de euros de diferencia entre la previsión del Gobierno y la previsión de la AIREF, esos más de 55.000 millones de euros menos de recaudación en 2020 que se prevén en España, el IRPF cae del 2,4 al menos 9,9, en sociedades la tercera parte, del 8,7 al 26, lo hemos visto en la presentación. Especialmente preocupante la caída de bases imponibles en impuestos de sociedades, de hasta casi el 40% en este año. ¿Cuánto sería esa caída con los datos de PIB en términos nominales y de remuneración de asalariados e impuestos netos a la producción e importación que incluye el Gobierno en el plan presupuestario? ¿En los escenarios fiscales que le envía el Gobierno hay algún plan para acabar con ese fraude fiscal o tenemos que entender que el ajuste fiscal va a ser íntegramente sufragado por el bolsillo de españoles de a pie, de autónomos y de empresarios que ya pagan impuestos? Aquí durante estos meses nos han mentido, engañado y ocultado datos a partes iguales. Es el ADN de este Gobierno, ya lo decía antes, que no está preparado para prever y para solucionar esta pandemia. Una de las mentiras más escandalosas la desmonta este informe de la AIREF cuando dice que en porcentaje del PIB las medidas con coste presupuestario directo alcanzaron el 9% en Estados Unidos, el 7% del PIB en Alemania, el 2,5% en Francia, el 1,6% en Holanda y apenas el 1% en España. Lo dice el informe, no yo, que lo ratifico. Si hablamos de garantía, señora presidenta, y antes de que se me pase, ¿existe alguna previsión sobre la morosidad de las operaciones de avales lanzadas en España y el coste que esto derivaría? En ingresos me preocupa especialmente la caída de recursos de las comunidades autónomas, que ustedes cifran entre un 12 y un 14%, sin entregarles aún las liquidaciones del IVA del 2017, que les ha sido secuestrado por el Gobierno. ¿Cómo se espera que se financien las autonomías? Y lo mismo con los ayuntamientos, que por primera vez en muchos años acumularán alguna décima de déficit, según el informe. Los cuadros finales del impacto de las medidas del Gobierno son significativos de la deriva populista y de la mentira que están centrando la gestión de esta crisis. Dice el Gobierno que su impacto en medidas de gasto es de 5.893 millones de euros. La AIREF dice que 3.149, casi la mitad. Hay instituciones y medidas cuyos impactos no veo en el cuadro final y por las que les voy a preguntar, señora presidenta, como por ejemplo la movilización de 64.000 millones del sector privado con los avales. ¿Ha realizado algún cálculo la AIREF o es simple adorno de la cifra para que pareciera más de lo que es? Tampoco veo el impacto del ingreso mínimo vital en el informe, aunque sí en la presentación de hoy. ¿No recibieron información a fecha 6 de mayo de nada sobre el ingreso mínimo vital? ¿Tiene algún informe o opinión al respecto del impacto de las diferentes variables macras analizadas más allá de los datos que se nos ha mostrado en las últimas diapositivas? Hace 2 semanas conocíamos el acuerdo del PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral. ¿Cree que esta derogación mejorará en alguno de los escenarios planteados? ¿Cómo cree que afectará al mercado laboral y al crecimiento económico aportar rigidez al mercado laboral? Y sigo con situaciones posteriores al cierre del informe. La semana posterior a cerrarlo se planteó desde el Gobierno una cuarentena a los turistas extranjeros, lo que supuso que algunos países restrinjan las visitas de españoles a sus países. 13 días después se anuló esa orden, aunque hay países que desaconsejan viajar a España. Eso va más allá de su escenario 2. ¿Ha planteado algún escenario adicional ante la falta de criterio y concreción del Gobierno en el sector turístico en general y en cómo abordar la crisis? Para acabar con situaciones posteriores al cierre de su informe, también hemos sabido que la multinacional Nissan quiere abandonar su centro de producción en Barcelona, lo que conllevaría la pérdida de 25.000 empleos directos, muchos indirectos e impacto en la industria auxiliar. Lo mismo con el cierre de Alcoa en Galicia. Señor Piris, vaya acabando, por favor. Estoy acabando, presidente. ¿Cómo cree usted que afectará a todo lo que nos ha contado hoy los cierres de empresas tan intensivas en mano de obra y en creación de riqueza de nuestro país? Por último, ayer mismo se anunció la posibilidad de alargar las ayudas de los ERTEs y a los autónomos más allá del día 30. ¿Cuál prevé que será el impacto de esta ayuda? ¿Tienen alguna previsión sobre lo mismo, señor?